Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia. Vamos a continuar con el seminario en contribuciones. En esta ocasión toca ver el módulo número 5, que es IVA, Impuesto al Valor Agregado, y tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Para quienes no lo conocen, es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Realizó el examen general de calidad profesional para la contaduría pública, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y de seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del Despacho Contable Fiscal Legal, catedrático en diversas universidades. Además es conductor del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida al contador. Bienvenido. Gracias. Adelante. Y nuevamente agradeciendo la invitación para participar en este seminario de contribuciones. El módulo que nos toca abordar el día de hoy pues es el impuesto al valor agregado. Creo que no debe de haber muchas dudas, es un cálculo sumamente sencillo, muy fácil de llevar, pero también tiene sus detalles. Muchas veces suponemos cuestiones que no impactan en el ámbito tributario, sin embargo ya cuando lo estamos realizando surgen las dudas. Generalmente realizamos todo con base en una mecánica, la costumbre. La costumbre nos lleva a tener que realizar ciertos procedimientos y a veces desconocemos situaciones. Por ejemplo, el impuesto al valor retenido, ¿lo restas después de restar el impuesto al valor acreditable o lo restas antes del impuesto acreditable? Es una situación ahí interesante para saber el acreditamiento. Tenemos otras situaciones respecto de qué es una enajenación. Generalmente suponemos que únicamente la compraventa es la enajenación y entonces nos centramos únicamente a ello. Vamos a conocer que hay más respecto de la enajenación. Vamos a conocer lo que es una prestación de servicios y en qué casos se va a causar el impuesto al valor agregado, se causa y se va a causar a diferentes tasas, porque puede ser causado a la tasa del 16% o a la tasa del 0%, pero al final el 0% significa una tasa. Vamos a tratar de variar un poquito la forma en la que se observa el impuesto al valor agregado, un poco de manera académica, para que a nosotros nos sea más sencillo poder aplicar el procedimiento ya cuando nos encontremos en una situación de consulta, en una operación, en una situación de determinar esto causa o no el impuesto al valor agregado. Entonces, desde la propia naturaleza del impuesto, cuáles son sus condiciones, hasta posteriormente llegar qué sucede con los saldos a favor, con las declaraciones complementarias que se presentan, con las devoluciones, porque hay problemas con las devoluciones en materia de si afectan o no al impuesto al valor agregado. Este tipo de consideraciones también las vamos a estar observando y por favor cualquier duda o comentario pues durante la sesión podemos ir avanzando en ellas, ¿no? La temática es analizar los fundamentos del IVA, sus razones, posteriormente pasar a los actos o actividades, después a la determinación del impuesto, incluyendo la retención, para concluir con las compensaciones, devoluciones y las obligaciones de los contribuyentes. Más o menos el esquema que traemos para platicar con ustedes. Hay una situación que se está dando actualmente con empresas constructoras respecto de unos decretos, unas facilidades, unos estímulos, condonaciones, etcétera, y que ha generado, observamos, cierta confusión en el medio de la construcción, si me es aplicable, si no me es aplicable. Vamos a abordar un poquito también esos detalles, incluyendo el decreto que salió el día de ayer salió un decreto en esta materia para constructoras, en materia de IVA respecto de las facilidades que se tienen o no. ¿Okay? Vamos a estar también platicando en ese sentido. ¿Qué pasa con el IVA? Bueno, el IVA tiene una antigüedad ya de algunos años, se crea en 1980. Anteriormente se llamaba el antecedente directo del IVA,
era el impuesto sobre ingresos mercantiles. Una diferencia con la ley del impuesto sobre la renta es que renta grava el patrimonio del contribuyente. De ahí es donde se obtienen los recursos. Nosotros vamos a conocer que el IVA es un impuesto indirecto, por eso se conoce como un impuesto al consumo, porque quien termina lo pagando al final es el último consumidor. Entonces, en ese sentido también vamos a estar observando esta situación, ¿no? Comenzó a aplicarse en la década de los 40 en sustitución de los impuestos federal del timbre, del estatal, sobre giros comerciales. En el 78 se aprueba la ley del IVA y la ley de coordinación fiscal. Desaparece el impuesto sobre ingresos mercantiles y 17 impuestos federales. Llevar una cuestión fiscal en 1980, 1978 hacia atrás era sumamente complicado. Nosotros sufrimos con dos impuestos, renta, IVA, y nos hizo sufrir el YETU durante 5 años. En aquel entonces eran 17 impuestos federales los que se tenían que conocer, entonces era un conjunto de disposiciones enorme. En sustitución de todos esos impuestos, bueno, se establece la ley del IVA y entra en vigor en 1980. Este IVA se considera un impuesto al consumo que va en función de lo siguiente, un impuesto indirecto, en el cual tú compras un producto en 1,000 pesos, pero le adicionas, le agregas algo al producto. Por ejemplo, a lo mejor el envoltorio, por lo tanto a ti el costo del producto es de 1,100. Ya le agregaste algo al producto, pero este algo también este producto al final lo vas a terminar vendiendo. No en el valor que te costó, sino al contrario, en un valor más caro. El diferencial entre lo que te costó y lo que vendes, nosotros le llamamos utilidad en el ámbito de la ley del impuesto sobre la renta. En el ámbito del IVA se le llama un valor agregado. Y entonces la diferencia entre lo que vendes y lo que te costó, suponiendo que se cumplen todos los requisitos fiscales, sería un impuesto indirecto que se le está cobrando al cliente por el consumo del producto. Esta es una teoría sumamente sencilla, únicamente nada más para conocer los efectos de la ley del IVA. Esto significa que al ser un impuesto indirecto, yo lo causo, yo me ubico en el supuesto, yo soy el que origina que el impuesto se deba de cubrir, pero no sale de mi patrimonio. Eso es lo que a veces nuestros clientes o los contribuyentes no llegamos a hacerlos ver esa situación. Ese impuesto no es tuyo. Ese impuesto tú se lo cobras al cliente porque tú lo causas, pero no sale de tu patrimonio, sale del patrimonio del cliente y tal cual en teoría se lo tendrías que entregar ¿a quién? Al fisco. Y entonces para no entregarle todo al fisco, se te permite lo que se conoce como el acreditamiento, disminuir del impuesto que te corresponda pagar todo aquello que tú hayas gastado, todas aquellas erogaciones que cumplan ciertos requisitos, para que únicamente le enteres al fisco el diferencial. Si yo compré un producto en 1,000 pesos, cumplo con todos los requisitos, tengo un acreditable de 160. Si yo lo vendo en 1,500, el IVA correspondiente lo tendría que enterar al fisco, pero tengo el derecho a disminuir los 160 que me costó y ya nada más entrego la diferencia. Pero no es un ingreso o un impuesto que salga del patrimonio del contribuyente. Cuando yo ya lo observo así y determino que es un impuesto indirecto, que yo por realizar la actividad lo causo, pero lo paga el otro, yo no debiera de tener problemas en el IVA. Debiera de estarme preocupando porque las erogaciones que yo realizo cumplan con los requisitos para que pueda acreditar el IVA correspondiente. Entonces, esa es la mecánica. Aquí sí puede existir cierta reciprocidad. Si para ti es trasladado, para mí es acreditable, pero va en función también con si es deducible o no para el impuesto sobre la renta. Van a ser algunas cuestiones que vamos a estar ahí conversando, ¿no? Entonces, con base en ello se determina que el IVA
es un impuesto indirecto, lo causa el contribuyente, pero obtiene el recurso económico de un tercero. Es la esencia de la materia de IVA, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los sujetos en este impuesto? Pues un sujeto activo, que es la autoridad fiscal, que es quien recibe este impuesto indirecto. Y el sujeto pasivo es la persona física o moral que realicen los actos o actividades señaladas por la ley. En materia de impuestos, siempre nos ubicamos en los elementos del impuesto. Los elementos de los impuestos son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa y el momento o la época de pago. Entonces, esos son los elementos que se manejan en cualquier impuesto, nosotros los tenemos que ubicar. Y entonces, en materia de IVA, un elemento del impuesto es el sujeto. ¿Quién es? ¿Personas físicas o personas morales? Siempre van a ser sujetos, personas físicas o personas morales. Ahora bien, respecto de el objeto, es la hipótesis que genera el pago de la contribución. Al final, lo que tienen las disposiciones fiscales son hipótesis. Tú te puedes imaginar ahorita que vas a vender tu computadora en 100,000 pesos. Imagínatelo. Pero no por ello ya estás causando el impuesto, porque la imaginación no se ha ubicado la hipótesis jurídica. Yo necesito que realices la hipótesis que se marca en la norma para que entonces ahora sí produzca sus consecuencias, que tendría que ser el pago. Por eso, ante cualquier asesoría, cualquier consulta, lo que primero deberíamos de hacer es, ¿se está o no presentando la hipótesis que marca el dispositivo jurídico legal? Si se cumple, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que provocan el hecho generador? Por acá tenemos la hipótesis, que es la norma, y por el otro lado el hecho generador, que es lo que realiza el contribuyente para saber si el hecho generador coincide con ¿qué? Con la hipótesis. Si coincide con la hipótesis, entonces estará regulado por la norma. Son fundamentos básicos de materia fiscal que no debemos de olvidar y que nos van a ayudar al analizar el impuesto. ¿Ok? El objeto del IVA, ¿cuáles son? Actos o actividades. Entonces aquí, en materia del impuesto al valor agregado, no me interesa el ingreso, no me interesa la fuente, no me interesa que seas, si eres una SC, si eres una AC, si eres una persona con mercantil, SA, SDRL, si eres una persona física que se dedica a sueldos y salarios, que se dedica a honorarios, no me interesa de dónde provenga el ingreso. Lo que me interesa, qué acto o qué actividad estás realizando. No me interesa de dónde viene el ingreso, porque si me interesara de dónde viene el ingreso, ¿qué ley debo de consultar? Impuesto sobre la renta. Ah, ¿de dónde viene el ingreso? Entonces voy con la ley de renta, porque ahí se regula la procedencia de los ingresos. Si es en territorio nacional, si vienen del extranjero, de qué tipo de operación estás hablando, sueldos y salarios, honorarios, actos mercantiles, otra serie de situaciones. Entonces lo observo en la ley de renta. Pero cuando yo te pregunto qué acto o qué actividad estás realizando, entonces cambia el enfoque. Yo tengo que saber qué es lo que haces. Ahorita, ¿qué haces? Evaluando, ya llegó tarde, llegué temprano, si se alcanza a escuchar, no se alcanza a escuchar, se alcanza a ver, estás evaluando el curso, estás observando, es el acto o la actividad que estás desempeñando. Acto, cuando se realiza de forma esporádica, no es recurrente. Una actividad, cuando ya lo realizas de manera rutinaria. El acto de correr, pues solamente hoy te levantaste y quisiste ir a correr, pero no es siempre. Ya la actividad de correr significa todos los días o regularmente te levantas y vas a correr. Ya es lo ordinario, ¿ok? Entonces, en ese sentido, acto o actividad, por eso la ley no señaló solo actividades, porque si hubiese señalado actividades, ¿qué pasaría con los actos? Ya no estuvieran regulados por la norma. Entonces, en ese sentido, puede ser un acto o puede ser una actividad.
Entonces, lo que va a regular aquí la ley es si la persona física o la persona moral realizan estos actos. ¿Qué actos? El primer acto, ¿cuál es? Enajenación de bienes. Segundo, presten servicios independientes. El tercero, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Cuarto, importación de bienes. ¿Cuál falta? Exportación. ¿Por qué falta exportación? Porque dentro de la exportación puede haber ¿qué? Enajenación de bienes o prestación de servicios. Entonces, ya están contemplados dentro de los actos o actividades, por eso solamente se quedan en esos. Porque cuando se trata de la importación, no estás enajenando, al contrario, ¿de qué se trata? ¿Estás qué? Adquiriendo, comprando, ya es diferente. Entonces, yo voy a regular como ley el acto de la enajenación, el acto de prestar el servicio, el acto del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o bien la importación. Esos actos son los que va a regular la ley. Yo te pregunto, ¿el donativo que le hace el padre al hijo se encontrará regulado en la norma? Un donativo que le entrega papá al hijo. En materia del impuesto sobre la renta dices de inmediato, está exento. ¿Por qué? Porque las donaciones entre padres e hijos no causan el impuesto sobre la renta, ¿no? De inmediato. Pero y en materia de IVA, ¿la donación que le entrega el padre al hijo estará gravada por la ley? ¿Se encontrará o no sujeta al impuesto al valor agregado? Diríamos no. ¿Por qué? Porque en nuestro concepto, en nuestra creencia se dice, oye, ¿es enajenación? Dices, no, no es enajenación porque no se lo está vendiendo. No, no es prestación de servicios, no es uso o goce temporal y no está importando nada. En estricta teoría diríamos no, pero al entrar al estudio de la norma nos vamos a llevar con sorpresas. Yo muchas veces les invito a los cursos cuando estamos, lo primero que pedimos es tener una mente abierta, dejar tus creencias por aquí al lado. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo considero, lo dejo aquí al lado. Voy a escuchar qué puedo obtener de aquí para luego confrontarlo con mis creencias. Si mis creencias todavía siguen siendo válidas, perfecto, es tu opinión, tu criterio y has de tener los soportes. Si no coinciden ya tus creencias con esto, surgió algo nuevo que te vas a poner a analizar. ¿Por qué? Porque ahora nuestro campo de actuación, nuestra memoria, la memoria después de que se incorpora algo nuevo ya no vuelve a ser igual, ya cambia el esquema. Entonces de eso se trata. Vamos a ver sobre los actos o actividades y en primera diríamos la donación no causa el impuesto al valor agregado porque no está en estos supuestos. Yo te pregunto, una persona física que se dedica a honorarios probablemente tiene un automóvil, lo decide vender, ¿será sujeto del impuesto al valor agregado? Digamos. No, es que ya no tiene nada que ver su actividad, ¿está qué? Está enajenando, ¿ok? Una persona de honorarios, porque luego observamos, ay, ¿qué es el ingreso? Vamos con renta. Pero en la situación del IVA es, no me interesa qué hagas. ¿Qué acto estás haciendo? ¿Estás vendiendo qué? El automóvil. La enajenación del automóvil. ¿Estará sujeta del impuesto al valor agregado o no? Esas son las dudas a las cuales primero vamos a abordar de qué se trata el IVA y luego poco a poco, conforme al avance, vamos a determinar, tenías razón, esto sí lo causa, esto no lo causa, esto sí está regulado y se causa a esta tasa, a esta otra tasa, o bien no paga el impuesto, o la otra, no es objeto de la norma, no es objeto, no le interesa su regulación. Por ejemplo, una situación que se da como no objeto de la norma, viene a ser el préstamo. Una persona A le presta a la B. Oye, ¿y eso causa IVA? Hay enajenación, hay prestación de servicios, hay uso o goce temporal, hay importación. La respuesta en ninguna es no. Por lo tanto, no es objeto de la ley del IVA, queda totalmente fuera de ese contexto. No le interesa al IVA regular los préstamos, pero ese préstamo va a generar ¿qué? Intereses. Espérame,
Ahí qué acto se está dando, no respecto del préstamo, sino ahora respecto del interés. Y ya la pregunta será, ¿este interés será objeto de la ley del IVA? Y si es objeto, bueno, ¿cómo se encuentra regulado? Esas son las consideraciones que cuando te surjan dudas, problemas en materia de IVA, vamos a preguntarnos a lo básico, por favor. Oiga, es una pregunta con relación al caso que puso usted de la venta o enajenación del automóvil, pero si cuando adquirió el automóvil, digamos, nomás le endosaron la factura, digamos, en sí, pues ahí él no ocupó ese IVA. Ahora al vender, mi pregunta es, ¿tengo que desglosar bueno, pagar el IVA, digamos? Esas son las respuestas que vamos a dar. ¿Me recuerdas cuando lleguemos al tema? ¿Me lo recuerdas? Y son de las situaciones que vamos a observar. ¿Se traslada o no se traslada IVA? ¿Por qué se traslada el IVA? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Ok? Porque al final, si nosotros lo observamos y decimos, traigo el pensamiento de renta, vamos a dejar a renta por allá y vamos a ubicarnos en un IVA de manera natural como si no existiese renta. Lo que le interesa al IVA no es de dónde viene el ingreso, lo que le interesa al IVA, qué acto o actividad estás realizando. Oye, yo rento una marca, doy en renta una marca, ¿eso se encontrará sujeto o no al impuesto al valor agregado? Yo presto servicios de construcción, ¿está o no sujeto al impuesto al valor agregado? ¿Y en cuál de los capítulos? Porque nosotros manejamos tanto renta que ya sabemos el título segundo, el título cuarto, si proviene de sueldos y salarios, actividades empresariales, profesionales, etcétera. A la materia de IVA, ¿qué crees? No le interesa absolutamente nada de eso. La materia de IVA es, ¿qué haces? ¿Qué estás realizando? ¿Cuál es el acto? Estoy vendiendo, estoy prestando un servicio. ¿Será que prestas un servicio? ¿O será que en su caso estás dando el uso goce temporal? Son conceptos que nosotros de manera natural decimos esto causa IVA, esto no, restamos, acreditamos y todo muy padre. Pero lo que nos preguntamos, no nos hemos preguntado más bien en el fondo es si se causa o no por ciertas situaciones. Una sociedad civil, yo te pregunto, ¿una sociedad civil tiene escritorios, tiene computadoras, tiene muebles y los decide enajenar, venderlos porque va a comprar unos nuevos y los va a vender y se los va a vender a uno de sus socios o se los va a vender a uno de sus trabajadores o a los trabajadores les va a decir, mira, ahí hay mesas, ¿cuál quieres? ¿Cuál te interesa? Y llévatela. Ok, ¿causa o no el impuesto al valor agregado? Son las preguntas. Una asociación civil recibe donativos y dentro de esos donativos reciben especie, pero al final decide, ¿sabes qué? Estos en especie se me van a echar a perder porque no los voy a poder llevar al lugar en el cual están destinados, mejor los vendo. ¿Causo o no causo el impuesto al valor agregado? Dice, pero una AC no causa impuestos. No, es que eso es en renta. Eso es en renta. Ahora está realizando un acto o actividad que pudiera ser sujeta ¿de qué? Del impuesto al valor agregado. Entonces, son las respuestas que luego nos llegan a situaciones, nosotros generalmente decimos, no, sí causa, ¿por qué? Porque es una empresa, porque se trata de una persona física que realiza actividades empresariales, porque es de honorarios, o vamos en la situación, si lo acreditó, entonces tiene que trasladarlo, si no lo acreditó, entonces no lo traslada, o lo pierde, ¿no? Situaciones en ese tipo, entonces, el enfoque que vamos a tener con IVA es primero, ¿qué haces? ¿Cuál es el acto o actividad que estás desarrollando? ¿Ok? Ahora, hay estos actos o actividades en dónde se tienen que realizar. Territorio nacional. ¿Qué es territorio nacional? Lo que marca el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo que vemos en el mapita que va así hasta Yucatán, la península y todo eso, lo conocemos como territorio nacional. También el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación señala que para efectos fiscales, México, país o territorio nacional son sinónimos. Entonces, cuando hable de México, país o territorio nacional, es exactamente lo mismo, son sinónimos. El asunto es que el artículo 42 determina qué se entiende por territorio nacional. Nosotros suponemos que nada más la partecita así que baja, que va, llega hasta Yucatán y regresa.
es el territorio nacional. Pero también ¿qué es? El espacio aéreo. Y también es que cierta franja de litoral mexicano que pasa a partir de las costas, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como territorio nacional. Si el acto o la actividad se realiza ahí, entonces significa que es territorio nacional. Tú te embarcas en un crucero, sale de Veracruz, tiene bandera mexicana, sale a aguas internacionales y ya te encuentras por las costas de Grecia tal vez, o en Italia, por allá, y te deciden enajenarte algún producto, más bien tú decides enajenar un producto allá. La pregunta, ¿causará o no causará IVA? O tú tienes un localito a lo mejor dentro del crucero, y ahí te dedicas a la enajenación de tus productos para los que están dentro del crucero. ¿Causa o no causa el impuesto al valor agregado? ¿Es o no territorio nacional? Porque se trata de un buque mexicano, con bandera mexicana. Todos los que nacen dentro de un buque mexicano se consideran mexicanos por nacimiento, porque el buque es una extensión del territorio mexicano. Entonces, ¿ves hasta dónde tiene que llegar toda esta situación para conocer el IVA? Que el territorio no solamente es la partecita que conocemos de tierra, también hay que conocer un poco sobre derecho internacional. Pero también no solo eso, también es el espacio aéreo, también es el espacio aéreo y forma parte de territorio nacional. Entonces, el territorio nacional no lo centremos nada más en la parte del suelo, no nada más, puede abarcar aún más, ¿ok? Por eso, imagínate, tú estás en México y tienes una filial de tu empresa en Alemania y decides venderle a un cliente que tienes en Argentina. Y entonces le dices, mira, pues ni siquiera pases por territorio nacional, haz la venta desde Alemania y embárcalo para Argentina. ¿Causa o no causa el impuesto al valor agregado? Tú estás en México y eres residente en territorio nacional, pero el acto o la actividad no se está desarrollando en el territorio nacional, no tiene la configuración del territorio nacional, por lo tanto, esa enajenación no será objeto, es más, no le puedo llamar ni exenta, ni grabada a la tasa del cero, es simple y sencillamente una enajenación no objeto de la ley del IVA. El objeto es aquello que la ley pretende abrazar y abraza los actos o actividades que desarrollan ¿en dónde? En territorio nacional. Y aquel se desarrolló en el extranjero. Entonces ese ni siquiera es un acto, aunque yo sea residente ¿en dónde? En territorio nacional. Pero es un acto que no se desarrolló dentro del territorio, está fuera y por lo tanto no es objeto de la norma. Tú eres residente en territorio nacional, eres un excelente contador, ya conoces las normas internacionales de contabilidad, está actualizado de tal forma que puedes trabajar en cualquier país. En ese sentido, vas y prestas el servicio de reformulación de estados financieros en Japón y cobras unos honorarios. ¿Esos honorarios causan o no el impuesto al valor agregado? Dices, lo desarrollé allá, lo desarrollé aquí, pero yo soy residente, la prestación de servicios se hizo allá, pero al final te depositan en tu cuenta bancaria que está en México. Y entonces, ¿qué sucede? ¿De qué se trata? ¿Ok? Son de las situaciones que vamos a estar abordando. Al principio los dejo con las dudas, no las resolvemos, porque en el Inter vamos a ir obteniendo por la propia exposición las respuestas. Y vamos a decir, en mi opinión no, en mi opinión sí, por estas características, ¿ok? Entonces, son sujetos, personas físicas o personas morales. Segundo, el objeto es que realicen actos o actividades, ¿cuáles? Enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal o importación. Siguiente, que esas actividades las desarrollen en territorio nacional. Y para eso necesito tener el concepto que ya de manera descriptiva les comenté. La base, ¿cuál va a ser?
la cantidad o monto a la cual se le aplica la tasa, tarifa o cuota para determinar la contribución. En el caso del IVA, la base es igual al valor de la contraprestación. Entonces, a nosotros nos queda muy claro cuando te digo, te voy a vender en 1,000 pesos, ¿cuál es la base del IVA? Decimos, ¿es antes de impuestos o después? No, ya es, si te dicen incluyendo, entonces divides, ¿no? ¿Por qué? Para sacar el valor de la contraprestación, el valor que acordamos. Si tú y yo acordamos un precio, será más el IVA. Son 1,000 pesos por la asesoría más el IVA. ¿Por qué esos 1,000 pesos son míos? El IVA es 160 que te voy a cobrar, ¿y a quién se los voy a entregar? Al fisco. Por eso dentro de mi punto de equilibrio cuando manejas costos es no insertar el IVA ahí, porque el IVA no es tuyo, ese déjalo aparte, ¿ok? Buenas tardes nuevamente, buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia. En tiempo real vamos a concluir, por fin, con el seminario en contribuciones 2015. Vamos a ver el último tema, que es IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y tengo el gusto de presentarles al expositor, al maestro Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, perito en Auditoría Forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Realizó el examen general de calidad profesional para la Contaduría Pública, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y de seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del Despacho Contable Fiscal Legal, catedrático en diversas universidades. Además es conductor y titular del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes, a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Gracias, contador. Pues iniciamos y nuevamente les pido el apoyo para usar el micrófono si es que hay alguna duda. Por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Bien, pues hoy cierran lo que es el seminario con este tema del impuesto especial sobre producción y servicios. Es el conocido IEPS, que pues trae muchas situaciones, dudas. Esta legislación del impuesto especial estaba como que escondido, sabíamos que existía, sabíamos que estaba, que regulaba algo, no nos interesaba mucho porque como que es para un sector muy particular. Pero cuando se dio la reforma del 2014, que empezaron a gravar los productos calóricos, las bebidas saborizadas y todo este tipo de situaciones, entonces es cuando cobró relevancia ese impuesto que estaba escondido. Entonces ahora se retoma y hay dos vertientes que se dieron en esta situación. Por un lado, la cuestión de los productos altamente calóricos, y por el otro, la problemática con las gasolinas. Son los dos efectos importantes, no demerita a los otros, pero los que han tenido mayor relevancia, conocimientos, comentarios respecto de cómo se maneja este impuesto, cuánto me puedo acreditar del IVA, si viene el IEPS incluido en el precio o no, si lo puedo desglosar, algunos tipos de situaciones ahí. Luego también con los del régimen de incorporación, que también les aplica el IEPS, pues surge toda una problemática en torno a este impuesto. ¿Pero por qué surge la problemática? Partiendo desde la situación que no es algo que nosotros conociéramos o que viéramos de una manera muy regular, muy constante. Entonces, en ese sentido, pues se complica. Aquello que no se practica, pues nomás cuesta trabajo entenderlo y comprenderlo. Si platicamos de renta, platicamos de IVA y platicamos de algunos otros impuestos, inclusive todavía podemos platicar del YETU,
y te vas a sentir seguro platicando de ellos porque los conoces, porque los has manejado, porque te has enfrentado a ellos, porque incluso tienes visitas domiciliares en las cuales convives con los auditores para ver algunos criterios, etcétera. Pero son situaciones o son legislaciones más bien que están del común en el día para nosotros. En cambio, el impuesto especial sobre producción y servicios, como que es el patito feo de la legislación, muy pocos tenemos la situación de vernos inmiscuido con esa ley, y en ese sentido pues como que le resta relevancia, y por eso es que a partir del 2014 sucede mucho el impacto respecto del cambio y la reforma y la aplicación de esta ley. Entonces prácticamente es eso lo que vamos a estar tocando. ¿Cuál es la metodología? Como en todos los cursos que hemos, en la mayoría de los cursos que hemos presentado, llevamos la metodología primero de analizar primeramente de qué se trata, cuál es la intención, cuál es la finalidad. Luego entraremos a los elementos de los impuestos que nos ayudan muchísimo a poder comprender la dimensión de esta fiscalización y de esta contribución, para después poco a poco irnos inmiscuyendo a los casos en particular, el régimen de incorporación, la cuestión de los productos calóricos, la cuestión de las gasolinas al final. ¿Por qué las gasolinas al final? Porque ese es el postre. Es el postre porque vamos a observar cuál es la mecánica que se tenía antes del 2013, la mecánica que se tiene a partir del 2014 y algunas situaciones ahí que han tenido que enfrentar sobre todo las gasolineras y quienes manejan este tipo de contribuyentes para poder afrontar los cambios. Y no sabemos si están en lo correcto, si están en lo incorrecto. Al final lo que yo les presento son los comentarios, los conocimientos, una opinión de su servidor respecto de las disposiciones fiscales, y a través de ahí tratamos de llegar a un consenso, ¿no? Entonces la metodología va a ser la misma, conociendo primeramente la base de los impuestos. Para ello necesito partir de lo que se ha olvidado y escondido, así como la ley del IEPS que estaba ya escondida. También en la cuestión académica o profesional se nos ha olvidado cómo se estudian los impuestos, cuál es su razón de ser. Y entonces, recordando las cuestiones de clase donde nos analizaron o nos presentaron maestros, profesionales dentro de lo que es la licenciatura, la superior, nos señalaban ellos que las finalidades de los impuestos son dos. Se pueden clasificar esas finalidades en dos. Uno, fines fiscales y fines extrafiscales. Entonces yo necesito saber por qué la ley busca un fin fiscal, por qué un fin extrafiscal, y con base en eso determinar qué pasa con el IEPS, por qué existe, cuál es su naturaleza, para que con base en esa naturaleza, cuando yo me enfrente a una situación de un contribuyente en el cual se manejen esta legislación, pues a pesar de que no haya acudido a cursos o a pesar de que no esté muy involucrado, sí conozca cuál es el manejo de la norma y pueda yo comprender y brindar asesorías en ese sentido, ¿ok? Porque a veces nos da miedo y decimos, no, es que de eso yo no conozco, a mí pregúntame de IVA, de renta, y seguro, pero no de toda renta, nada más aquellas que no tengan que ver con regímenes preferentes, porque eso no lo manejo, o nada más pregúntame de ingresos, nada más pregúntame de deducciones, porque esa es mi especialidad, etcétera, ¿no? Entonces, y dejan de lado al IEPS bajo ese argumento, ¿no? No te manejo IEPS, entonces no lo veo, rechazo clientes, rechazo oportunidades, en lugar de decir, bueno, voy a ver de qué se trata esta ley, de ampliar mi conocimiento, y en base a ese sentido, pues, llevarnos un mayor aprendizaje, ¿no? Al final, una de las expectativas que se tiene al venir al curso es la actualización, por un lado, y por el otro, el aprendizaje. Entonces van los dos de la mano, y en ese sentido vamos a ir la dinámica del curso, ¿no? ¿Cuál es el fin fiscal de una contribución? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué se crea una contribución? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchamos en los medios publicitarios de partidos políticos, legislaturas, etcétera, que va a haber un cambio, una modificación o incluso que va a haber un nuevo impuesto o una nueva contribución? ¿Cuál es el fin
primordial que sigue una contribución. Exactamente. Es lo que todos pensamos. De inmediato van a disminuir, van a crear un impuesto el cual yo voy a tener que pagar. En ese sentido, entonces, la finalidad primordial de cualquier contribución es la recaudación. ¿Y esta recaudación es necesaria para qué? Porque al final el Estado tiene una obligación, y esta obligación las conocemos como el gasto público. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo necesito, Estado, recaudar los ingresos, que no es de forma voluntaria, ¿verdad? Nadie aporta de manera voluntaria a los impuestos, que yo determino que deben de contribuir las personas, los gobernados, para poder lograr ¿qué? Sufragar el gasto público. Esto conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y con eso se logra, y eso conocemos como un fin netamente fiscal de cualquier contribución. Si tú lo creas, es con la intención de recaudar, de que aunque el gobernado no le guste, lo voy a tener que hacer. Y lo estuviste observando ahora que salieron, que fue Semana Santa y que pasaron una serie de películas. Lo de los impuestos no es nuevo, ¿verdad? Ya lo de los tributos vienen, pero de hace varios miles de años. No voy a ampliar, porque no conocemos más allá. Pero miles de años, o por lo menos los últimos 2000 años, había la cuestión de los tributos. ¿Ok? El Imperio Azteca también generaba el pago de tributos, y se dice que es una de las razones por la cual los españoles pudieron conquistar a los aztecas, porque los aliados indígenas de los españoles estaban en descontento con ¿quiénes? Con los aztecas, porque suponían que los impuestos eran sumamente elevados. Los aztecas decían, los cobramos porque a lo mejor en aquel entonces no era sufragar el gasto público, a lo mejor la necesidad era el sacrificio y la complacencia hacia los dioses. Era otra la finalidad, pero necesitaban esos tributos, ¿no? Además, de entre ellos, la finalidad de construir los acueductos, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Pero, en este sentido, entonces, una contribución cumple un fin fiscal cuando su intención es netamente recaudatoria. ¿Cómo qué impuesto? El más común que conoces. Ejemplos de estos que tienen un fin fiscal, el más conocido, ¿cuál es? Impuesto sobre la renta. Su finalidad es recaudar. ¿Recaudar con base en qué? Con base en un aumento en el patrimonio, tomando en consideración todos los ingresos que obtengan las personas, ya sean físicas o morales. Pero su intención es recaudar. Si tú obtienes un ingreso como persona física o persona moral, tendrás que aplicar las disposiciones correspondientes para determinar una base, y sobre esa base vas a tenerle que aportar al Estado. Y eso se llama un fin fiscal. Es netamente recaudatorio. Otro fin fiscal, otra ley que conocemos mucho se llama IVA. También su finalidad es netamente recaudatoria en función de lo que se le vaya agregando al producto, al final para el consumo. ¿Quién termina pagando este impuesto? El consumidor final, porque él no tiene derecho ¿a qué? Al acreditamiento, no tiene posibilidades de acreditarlo, por lo tanto, su impacto es cuando tiene que desembolsar el impuesto al valor agregado, lo paga, y entonces no tiene que acreditar, pero ese impuesto al valor agregado cumple su finalidad recaudatoria porque su intención es sufragar el gasto público. Hay otras leyes, por ejemplo, que persiguen no el fin fiscal, sino un fin extra fiscal. ¿Qué significa un fin extrafiscal? Mi intención no es necesariamente recaudar.
Pero si de paso recaudo, sensacional. Si de paso se da la recaudación, eso para el Estado es genial. Pero su finalidad no es netamente tener que recaudar. Su finalidad es de control. Yo quiero controlar algo. Quiero controlar algo que sucede dentro de las esferas jurídicas de las operaciones de los gobernados. Quiero regular algo, quiero controlar algo que esté sucediendo en el entorno del país, con la sociedad, y en base en ello, entonces, creo contribuciones. Contribuciones, es decir, pueden ser, ahorita las vamos a conocer, a las contribuciones, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, pero su finalidad no es recaudar, su finalidad es de control. Ejemplos de este mecanismo de control fue un impuesto que se estableció y que fue muy conocido por nosotros, que se llama, o que se llamó, IDE. ¿Qué controlaba ese impuesto? Los depósitos en efectivo. No sé de dónde vengan, si eran de ingresos por las operaciones, por préstamos, por donativos, por la mesa de transantes donde aportaban para que la titulación y todo eso. Yo no sé de dónde venía el ingreso, pero yo lo que quería controlar, ¿qué es? El depósito en efectivo. Entonces establezco el control para conocer el volumen de efectivo que se maneja. No sé de dónde venga, pero mi intención no es regular de dónde viene. Mi intención es regular que al momento en que se deposite haya una aportación. Claro que esta aportación va encaminada también ¿a qué? A sufragar el gasto público. Porque si no, entonces, si no va destinado a sufragar el gasto público, se rompe con un principio constitucional, ¿no? Y entonces el impuesto iría en contra de lo marcado por la Constitución y se consideraría ilegal. Entonces, en ese sentido, sí, si logro la recaudación, ella me va a ayudar a tener que sufragar gastos públicos. Dentro de los gastos públicos, nosotros podemos tener ¿qué? Infraestructura. Dentro de esta infraestructura podemos tener carreteras, hospitales, ¿qué más? Transporte a lo mejor, y algunas otras situaciones, telecomunicaciones. Es una forma muy sencilla, muy fácil de primero comprender la situación de que las leyes persiguen un fin fiscal si su intención es netamente recaudatoria, y como ejemplo tenemos estas. O si la intención es extrafiscal, buscando una finalidad de control, pero al final ambas aterrizan en lo que se conoce como gasto público. Y si yo comprendo que el gasto público tiene que ver con la infraestructura del Estado, entonces va enfocado a las carreteras, a los hospitales, transporte, telecomunicaciones, etcétera, y todo lo que necesite erogar el Estado. Por eso decimos, bueno, aquí la contribución en comparación con otros países es qué se hace con los recursos que se obtienen de esas contribuciones, a dónde están destinadas. Entonces, por eso surge la ley de ingresos, que es donde se obtienen todos los recursos por parte del Estado, y por contra está el presupuesto de egresos. ¿En qué voy a gastar? ¿En qué voy a erogar todo aquello que recaude? ¿Ok? Y no puede haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el Estado no está constituido para ganar. El Estado está constituido para, con lo que obtenga, cubrir el gasto público. Si obtiene más que lo que pretende gastar, entonces aquí hay una situación de que, bueno, ¿a dónde se van a ir esos recursos si el gasto público ya está cubierto? Hay un excedente. Esa es la problemática, ¿ok? Es una forma primero muy sencilla de comprender la situación del gasto público y su relación con las contribuciones, ¿ok? Y entonces surge este mecanismo de control para vigilar
los depósitos en efectivo. Y entonces la intención del impuesto no es recaudatoria. Yo no te estaba impidiendo ni prohibiendo que depositaras en efectivo. Nunca señalé está prohibido depositar en efectivo, no. Está regulado el depósito. Si en la medida que usted deposite en efectivo, tendré que aplicarle una cuota, una tasa. Y con base en esa tasa se paga el impuesto correspondiente. Y este impuesto se perdía, a veces sí, a veces no. No se perdía porque tenía el derecho ¿a qué? A disminuirlo de otras contribuciones. Y entonces ahí no perdía, porque yo estaba pagando contribuciones y en consecuencia ese impuesto que me quitaban lo podía aplicar. No lo perdía, ¿ok? Entonces, primero conocer la esfera de las contribuciones para ahora sí pasar poco a poco a ver de qué se trata esta situación. Dentro de la clasificación de las contribuciones conforme al Código Fiscal de la Federación, pues estas se clasifican en derechos, aportaciones de seguridad social, donde se encuentran las cuotas para el seguro social, para el Infonavit, contribuciones de mejoras y por supuesto los impuestos. Todo lo que no sea derechos, contribuciones para mejoras y aportaciones de seguridad social, la norma los va a considerar como impuestos. Entonces, esa es la mecánica. Si se sigue, el propio artículo 2 señala, lo que no esté en las primeras tres fracciones se le llama impuesto. Así también lo conceptualiza el propio código. Ahora, ¿qué sucede con los impuestos? Primero vimos los fines de las contribuciones, que es un grupo. Ahora, en particular los impuestos pueden clasificarse, es una de las clasificaciones, se pueden clasificar de mil maneras, en si son personales, si son reales, entre algunas otras. Pero una clasificación muy común que nosotros manejamos es si son impuestos directos o si son impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos directos son los que inciden en el patrimonio del contribuyente. Son los que causa el propio contribuyente y de su propio patrimonio los paga. Entonces, un impuesto directo, ¿cuál es? El ISR. Entonces tenemos que el ISR persigue un fin fiscal porque es recaudatorio, pero es un impuesto directo. El impuesto indirecto es aquel que lo causo yo, como soy el causante porque realizo la hipótesis que marca la norma, pero el recurso económico no sale de mi patrimonio, sino que lo tomo de a quien conocemos como cliente, a quien le repercutimos, por eso se llama traslado, te traslado porque yo te voy a cobrar este impuesto. Y eso se lo voy a enterar ¿a quién? Al fisco. Y entonces en esa mecánica de juego, el indirecto más conocido, ¿cuál es? El IVA. En este sentido, el IDE venía a ser un impuesto directo o indirecto. Directo. Porque ¿de dónde sacaban el recurso? De la cuenta bancaria del contribuyente. Entonces, a él es el que le debía, pero podía acreditarlo en otras contribuciones. Entonces, el IDE es un impuesto o era un impuesto directo. Oye, pero ¿por qué toda esta historia? Porque vamos a empezar con un impuesto que realmente no conocemos mucho. Y lo importante es primero conocer su esencia, conocer de qué se trata, para que entonces lo podamos abordar. Yo no puedo llegar con una chica y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? De inmediato. La respuesta más obvia, ¿cuál va a ser? Pues no, la respuesta más obvia va a ser no. Primero necesitamos, ¿qué? Entablar una conversación, por lo menos unos 20 minutos, ya preguntaré, ¿no? Ya por lo menos, no me digas que no me conoces, ya me conociste, por lo menos 20 minutos, ¿ok? Y ya podré preguntar. Pero mientras, ¿cómo puedo decirte, mira, se va a pagar impuesto por los cigarros, por los alcoholes, por las ventas de tales y tales, si no conocemos la esencia del impuesto?
Las preguntas vendrán, oye, ¿y si es válido? ¿No es válido? ¿Estará bien haciéndolo el contribuyente? ¿Yo estoy obligado o no al pago? Vienen las dudas en cascada porque en el fondo todavía no he comprendido de qué se trata el asunto. Yo digo, ¿profesas una religión? Sí, la que gustes. ¿La conoces o solo sabes sus reglas? Si me dices, no, es que la conozco porque la vivo, porque he participado, porque he investigado, porque etcétera, etcétera, la conoce. Y sabe por qué. Ahora no es porque se lo impongan, porque se va a ir al infierno, no es porque se le impongan, sino es por convicción. Es por convicción que yo he decidido seguir tal o cual credo, o no seguir alguno, pero es por convicción, no porque esté peleado. ¿Okay? No por obligación, es muy distinto. Entonces, cuando tú conoces algo, por eso sucede en las parejas, ¿verdad? No conocemos cómo está el asunto del amor, y entonces por eso nos enredamos con quien pase, dice el doctor César Lozano, ¿no? Cuando uno tiene hambre, cualquier mendrugo es bueno. Entonces, primero espérate a ver si tienes hambre en verdad, porque a lo mejor eso es lo que pasa. Tienes hambre y ante esa necesidad, pues de inmediato al primero que pase con el pan que te encuentres tirado, pues lo recoges. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Te va a ir bien? No, porque lo único que estás haciendo es cubriendo una necesidad. En cambio, cuando dices, no voy a estar contigo porque quiero estar, no porque me cubras algo, es porque quiero estar, quiero participar tiempo contigo, es distinto. Ya no está obligado a tener que estar. Le está porque quiere estar, no porque se le cubra algo. Y entonces vas cambiando, ¿qué? Los esquemas. ¿Okay? Es parte de por qué en el IEPS, antes de entrar de cajón, no, hay que hacer esto, están grabadas las personas físicas que enajenen, importen y toda esta situación. Si en el fondo todavía no hemos creado una base a través de la cual nos podamos comunicar. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita es creando esta plataforma. Por eso vamos a llegar a la siguiente pregunta. ¿El IEPS qué es? Para ti, ¿cómo lo consideras? ¿Una contribución con un fin recaudatorio o de control? De control, de control, de control. No busco recaudar, busco controlar. Porque en la medida que controle, voy a tener ciertos beneficios. ¿Para quién? Para el Estado. Para el Estado van a ser beneficios económicos. Pero el beneficio general que persigo es en la sociedad. Ahí es donde quiero ver el resultado de lo que estoy pretendiendo controlar. Por lo tanto, el IEPS quedará aquí. Como un impuesto que persigue un fin extrafiscal. Por eso es que no lo conocemos tanto, porque su finalidad no es netamente recaudatoria, su finalidad es de control. Ah, ok. ¿Y ese sería un impuesto directo o indirecto? Indirecto, así es. Entonces el IEPS queda ubicado aquí y lo consideramos como un impuesto indirecto. Significa que yo lo causo, pero yo no lo voy a pagar. Lo voy a tomar de la persona con la cual realizo la operación y voy a tomar de su patrimonio el recurso necesario y se lo entregaré ¿a quién? Al fisco. Si nosotros observamos, si me puedes decir cuántos artículos tiene la ley del IEPS, ¿cuántos? 29 artículos. Por 29 artículos, bueno, 29, porque aunque esté derogado, está en la norma, ¿ok? Aparece ahí derogado. 29, pero por 29 artículos estamos aquí. En cambio, la ley de renta, ¿cuántos artículos tiene? ¿Cuánto conoces de la ley de renta? Y en apariencia, ¿qué se te hace más fácil manejar, renta o IEPS? Renta, dice, es que se me hace más fácil renta manejarlo que IEPS, pero en apariencia, la reglamentación, ¿cuál es más compleja, la de renta o la de IEPS? La de renta porque tiene mayor contenido. La de IEPS son 29 artículos, pero hay una serie de situaciones que se presentan que nos provoca la confusión.
Entonces, en ese sentido, es como, ya hemos determinado, ok, ¿qué persigue la ley del IEPS? Una finalidad de control. ¿Por qué? Es un impuesto indirecto. Porque al final, quien quiero que se vea beneficiada con esos controles, ¿quién es? La sociedad. La sociedad, los gobernados. ¿Y a poco sí? ¿Qué artículos recuerdas tú que graba IEPS? ¿Qué artículos o qué bienes? Los cigarros, el alcohol, las golosinas que son alimentos calóricos, los refrescos, ¿qué más? Gasolinas, ¿ok? Aquí la situación es que, imagínate que las bebidas alcohólicas no tuvieran el IEPS. ¿Qué sucedería? No habría control respecto de qué adicción. Del alcoholismo en este caso. Entonces imagínate que no tenemos IEPS a los alcoholes y esto va a haber una reforma así de seguro y alguien cuando escuche el video va a decir, oye, y hay una reforma que diga que no va a haber IEPS en el alcohol. Imagínate que no existiera el IEPS en el alcohol. ¿Cuánto valdrían las bebidas? Serían más económicas. Por lo tanto, cualquiera se presentaría y dije, si yo quiero alcohol. Ok, aunque sea del 96, aunque sea un producto de una alta destilación, el que tú quieras. Ok, aquí tiene su alcohol. Va, ¿y qué sucede? Hay una adicción. Este cuate que se convierte en adicción porque sus amigos le dicen, es que tú no te echas una con nosotros y por lo tanto de seguro se te va a caer la mano. Y en ese sentido, con la finalidad de demostrar su hombría, acepta el vino con la intención de ¿qué? O más bien, bajo el esquema de no considerarse rechazado, de no ser rechazado y pertenecer al grupo. Y entonces como quiero pertenecer y tengo una necesidad de pertenencia, ¿qué hago? Lo acepto. Ya después se convierte en una necesidad y tengo que estar cada ratito o cada 8 días o cada mes, pues invirtiendo en el alcohol.